Buenos días a todos, mi nombre es Fabiola Alejandra Valdés Palacios, nosotros somos el equipo 8 y nos tocó exponer sobre agua y zona económica exclusiva y a continuación cada uno de los integrantes de nuestro equipo se irá presentando. México es un país en donde las aguas se encuentran desigualmente repartidas, mientras que en el suroeste y noroeste existen apreciables cantidades en el centro y al norte. Nuestros recursos acuíferos se elevan a un total de 91.500 millones de metros cúbicos, que son los recursos de agua para satisfacer necesidades de riego y sociales. Se puede considerar que los primeros y definitivos intentos por regular el uso o aprovechamiento de las aguas y de dotarlas de carácter nacional se originan a partir de la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1888, que aunque fundamentalmente se referían a aguas navegables, constituye el primer antecedente formal legislativo en este tema. Más adelante, en 1917, se eleva a rango constitucional el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Por primera vez en la historia de nuestra descripción en el catálogo de las aguas que se consideraban nacionales, confirmando su carácter de inalienable e imprescriptible, y definido como facultad del Ejecutivo Federal el concesionarlas a los particulares y a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. Como recurso natural renovable, las aguas en distintos tipos, atmosféricas, marinas o oceánicas, conforman un recurso natural por excelencia. Su importancia y utilidad es resumida magistralmente. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es un órgano administrativo, técnico, constitutivo y desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con misión de preservar las aguas nacionales inherentes para su administración sustentable y garantizar la factibilidad hidráulica con la responsabilidad de las órdenes de gobierno y la sociedad en general. Montserrat Palacios Cruz. Marco jurídico. En el artículo 27 constitucional, en su párrafo tercero y quinto nos habla acerca de la regulación del agua. En el párrafo tercero nos habla acerca de cómo se le otorga a la nación el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, incluyendo el agua, con objeto de distribuirlos equitativamente y cuidar de su conservación de estos. Ahora hablemos de las leyes que regulan el uso y el aprovechamiento del agua. Para empezar tenemos la Ley de Aguas Nacionales, en la cual para realizar la reforma de dicha ley se tomaron y analizaron diversos factores de suma importancia, como fueron la escasez del recurso, su sobreexplotación, contaminación y el desperdicio al realizar ciertas actividades productivas, propiciando así la disminución del recurso y por lo tanto la disponibilidad a él. La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de aguas nacionales. Es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, como lo marca en su artículo primero. Lo mencionamos, la ley regula todo lo relativo a la administración del agua y crea como autoridad encargada a la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua regula la programación hidráulica y establece los derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales, así como las normas para otorgar concesiones o asignaciones y derechos y obligaciones a concesionarios asignatarios. En el ejercicio de sus atribuciones se organiza en dos niveles, que es el ámbito federal y en el ámbito regional. En el ámbito federal lleva a cabo sus funciones en todo el territorio nacional sobre una política hídrica obligatoria en todo el país y a su vez organiza una expedición normativa en materia de aguas nacionales.
El ámbito regional ejerce sus facultades a través de organismos de cuenca, que son unidades especializadas técnica, administrativa y jurídicamente. Para los actos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional del Agua que causan agravio a particulares, podrán interponer recursos de revisión a partir de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Una ley importante es la Ley Federal del Mar. Esta es reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 constitucional, la cual rige en zonas marinas que forman parte del territorio nacional y en algunas otras zonas donde la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción. Según lo establecido en dicha ley, nos marca que las zonas marinas mexicanas es el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares y cualquier otra permitida por el derecho internacional. Esta ley, además, regula los recursos y el aprovechamiento económico del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina. Algunas otras leyes de gran importancia para el uso de aguas de nuestro país es el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, que fue emitido el 8 de enero de 1986 y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Otra sería la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Otra sería el decreto por el cual se crea la Comisión Nacional del Agua, que fue publicado en el Diario de la Federación el 16 de enero de 1989. La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, Ley de Ingresos de la Federación, leyes estatales en materia de agua potable y alcantarillado, Ley General de Bienes Nacionales, por último la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La dependencia encargada para dar los permisos y concesiones para la explotación y uso del agua es la Comisión Nacional del Agua. Las concesiones son los títulos que se encarga de dar el Ejecutivo Federal a través de la Conagua para el uso y explotación de las aguas, a personas ya sean físicas o morales con carácter público o privado. Las concesiones que emite la Comisión Nacional del Agua son las siguientes: la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales, concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, concesión para la ocupación de terrenos federales, concesión para la extracción de materiales y permisos para realizar obras de infraestructura. La concesión no es permanente ni vitalicia, esta debe de tramitarse por alrededor de 5 o 30 años. Cuando se tiene el título de concesión y esté próximo a vencerse, se tiene que tramitar una prórroga antes de los 6 meses del vencimiento. Jair Juárez Almanza. La zona económica exclusiva, también denominada mar patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, que son 370.4 kilómetros, contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de este. Antecedentes. El concepto de zona económica exclusiva es un elemento esencial del conjunto de transacciones e interrelaciones constituido por la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los Océanos. Fue aprobada tras 9 años de trabajo el 30 de abril de 1982 en Nueva York y abierta su firma por parte de los estados el 10 de diciembre de 1982 en Bahía Montego, en la 182ª sesión plenaria de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la ratificación número 60,
realizada por Guyana. A inicios del siglo XVII, basado en principios de derecho romano, Hugo Grocio postuló la doctrina del mar libre en su obra Mare Liberum, según el cual los mares no podían ser sujetos de apropiación porque no eran susceptibles de ocupación, como las tierras, y por ello deben ser libres para todos. Sin embargo, en el siglo XVIII, Cornelius van Winkelried logró sentar el principio según el cual el mar adyacente a las costas de un país quedaban bajo su soberanía. La extensión de esta franja marina cercana al borde costero quedaba entregada en general a la capacidad del control que el Estado podía ejercer sobre ella. En el siglo XX, muchos estados expresaron la necesidad de extender el mar territorial con el fin de proteger los recursos pesqueros y mineros y aplicar medidas de control y fiscalización para evitar la contaminación del área. Esta situación fue reconocida por la sociedad a la capacidad del control que el Estado podía ejercer sobre ella. En el siglo XX, muchos estados expresaron la necesidad de extender el mar territorial con el fin de proteger los recursos pesqueros y mineros y aplicar medidas de control y fiscalización para evitar la contaminación del área. Esta situación fue reconocida por la Sociedad de Naciones y por la Conferencia de La Haya sobre la codificación del derecho internacional de 1930. En esta conferencia no se logró ningún acuerdo para establecer la anchura para el mar territorial, aunque se reconoció la existencia de una zona contigua de una extensión marítima de 12 millas marítimas. En el ámbito latinoamericano surge la tesis de las 200 millas marinas, que se vio precedida, entre otras, por la Declaración de Panamá de 1939, que establecía un mar territorial de 300 millas marinas de extensión. La resolución octava sobre la extensión del mar territorial de la segunda reunión del Comité Jurídico Interamericano de 1941 de extender el mar territorial hasta las 12 millas marinas y las declaraciones de 1945 del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Régimen de los recursos vivos. Teniendo en cuenta los parámetros más fidedignos de que disponga cada estado, asegurará mediante medidas adecuadas de conservación y administración que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación, cuando el estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, podrá dar acceso a otros estados al excedente de la captura permisible, mediante acuerdos u otros arreglos. Soy Jessica Lozano Escobedo. Los límites nacionales de todas las tierras costeras se establecen en el artículo 27 de la Constitución mexicana, así como también en la Ley Federal del Mar, en la cual se establecen los límites nacionales de varios cuerpos marítimos, entre los cuales se encuentra la zona económica exclusiva. México incorporó como zona económica exclusiva 2 millones de kilómetros cuadrados en su reforma constitucional al artículo 27, publicado el 6 de febrero de 1976 en el Diario Oficial de la Federación, y a la reforma a la Ley Federal del Mar en sus artículos 30, 46 y 56. En las Secretarías de Relaciones Exteriores y mediante consultas a otras dependencias oficiales interesadas, se redactó la adición que como párrafo octavo del artículo 27 constitucional y que hoy aparece en nuestra ley fundamental y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976, la cual entró en vigor 120 días después. Menciona que la nación
ejerce sobre una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a esta, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esta extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesaria mediante un acuerdo con los otros estados. Para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de una zona se requerirá permiso o asignación según sea el caso que otorgue la Secretaría. Los permisos podrán otorgarse a sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación mexicana, en tanto que las asignaciones otorgarán entidades paraestatales, a que hace referencia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuando así se determine en el decreto del Ejecutivo Federal por el cual se establezca una zona. La Secretaría podrá otorgar los permisos hasta por un plazo de 40 años, tomando en cuenta cuando menos la infraestructura existente, los montos de inversión que se requieran por parte del administrador integral para el cumplimiento de los objetivos de la zona, la existencia de mano de obra calificada en área de influencia, la conectividad de la zona, la práctica internacional en zonas económicas que sean comparables y que tengan una viabilidad financiera a largo plazo. Los permisos serán prorrogados hasta por otro periodo igual al señalado originalmente, siempre y cuando el administrador integral haya cumplido con sus obligaciones establecidas en el permiso, incluyendo el cumplimiento de los estándares de los servicios asociados, así como se consideran los criterios señalados en el párrafo anterior. El permiso deberá contener nombre y domicilio del permisidario, el fundamento legal y los motivos de su otorgamiento, la delimitación geográfica de la zona, los programas de construcción y desarrollo de la infraestructura de la zona, los compromisos y estándares de los servicios asociados, las bases de regularización tarifaria, los derechos y obligaciones de los permisionarios, el periodo de vigencia, la forma en términos en que el administrador integral deberá construir las garantías que en su caso sean necesarias para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, las pólizas de seguros y coberturas que se deberán contratar al administrador integral para hacer frente a posibles riesgos o daños, y en particular aquellas relacionadas con el aseguramiento de obras e instalaciones y las pólizas de responsabilidad afectiva, y por último las causas de determinación e intervención.